Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos a leer un verso muy conocido. Tengo 3 versiones de la Biblia aquí para leerle el verso. Como es uno, se lo voy a leer en las 3. A mí me encanta hacer estos cruces de versiones porque en cada una hay una palabra que completa la idea. La Reina Valera del 60 voy a leer ahora. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aleluya. Dice la Nueva Versión Internacional: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. La tercera versión, la Biblia de las Américas, dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pueden tomar asientos, por favor. Hablar de Satanás siempre es un desafío. En días pasados estábamos hablando desde este púlpito, creo que el pasado mes, hablábamos de la realidad de Satanás, quien en hebreo se llama Satán, que significa adversario, diablo del griego diabolos, engañador, serpiente antigua, dragón, Belcebú, jefe de los demonios, Belial, etcétera. Son muchos nombres que la Biblia presenta del mismo personaje. Y para muchos Satanás forma parte de la dualidad del mundo espiritual que existe dentro de la literatura judeocristiana o dentro de la historia bíblica. Esa dualidad que está compuesta por el bien, representada por Dios, y el diablo como la antítesis del Dios de bondad. Hoy muchos hablan de Satanás, decía yo el pasado mes, ubicándolo en una idea hasta cierto punto caricaturesca. Es decir, llevándolo a una trama de la historia o de la literatura, reduciendo en cierta medida su persona o su figura a simplemente un elemento de la mitología cristiana. Por eso, precisamente en estos días reinauguraron o relanzaron una película con el tema de una caricatura, los llamados Pitufos, que fue la primera serie cómica que yo escuché una vez llamarle a un gato Satanás. En esos muñequitos, en esa caricatura, hace muchos años cuando se lanzó por primera vez, a mí siempre me llamó la atención que fueron de los primeros proyectos que utilizaron el nombre de Satanás así, claro, y eso tiene que hacer 20, 25, quizás 30 años que salió por primera vez Los Pitufos, que hoy es relanzado con toda la pompa de Hollywood en todas partes del mundo. Algo impresionante. Muchos hablan de Satanás en ese contexto caricaturesco. Y si analizamos conscientemente lo que ha pasado en el mundo
nos damos cuenta que ha habido todo un plan bien orquestado para reducir la percepción que tiene la gente de Satanás y su relación con el mal, y llevarlo simplemente a una expresión de caricatura, a un lenguaje, a una mitología intrascendente. Lo que ha buscado el diablo es quitarse la ropa que produce temor y hacerse un vestuario más asimilable, más simple, menos amenazante, para que la gente no los rechace, sino buscando aceptación en la gente común y quitándole la idea que la Biblia plantea de su persona, de su figura. Hoy el Espíritu Santo, dentro de esa serie de mensajes sobre Satanás, vamos a hablar de las actividades de Satanás. Anteriormente hablamos de la realidad presentándolo como lo define la Biblia, y hoy vamos a hablar de las actividades de Satanás y mostrar, más allá de una idea vaga, mostrar la realidad de sus actividades que afectan directamente nuestra relación con Dios, afectan nuestra vida en sentido general, y más que todo afectan nuestro destino eterno. La obra de Satanás no puede ser ignorada por nosotros. Ningún ser humano puede estar ajeno de la obra de Satanás. Él, como engañador, como suplantador, como falso, como mentiroso, dice Juan 8 que es el padre de la mentira, ha procurado salirse de su ropaje para confundirse en otros escenarios. Pero la Biblia habla muy claramente del diablo. La Biblia habla muy claro del diablo y lo identifica y dice quién es y dice cuáles son sus actividades. ¿Y por qué lo hace la Biblia? Para que no ignoremos el trabajo que está haciendo, para que por ignorantes no caigamos confundidos de sus estrategias. Dice el apóstol Pablo: no ignoramos las maquinaciones del diablo, no somos ignorantes de lo que Satanás está haciendo en este tiempo, porque el Espíritu de Dios está con la iglesia para discernir e identificar la obra del diablo. Aleluya. No podemos ignorar la obra de Satanás. La obra de Satanás en la Biblia se identifica, o la podemos identificar, yo la agrupé en 4 clasificaciones de acciones, o en 4 tipos de acciones que Satanás procura desarrollar para pasar desapercibido o para cumplir con su propósito. Fundamentalmente 4 tipos de acciones con lo que él busca cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Fundamental, la idea general de todo su accionar: abortar el plan de salvación de Dios para beneficio del ser humano. Satanás está condenado, dice la Biblia. Fue destronado. Por tanto, él tiene un destino inalterable. El destino del diablo es inalterable. En la absoluta y perfecta justicia de Dios fue sentenciado, como dice Apocalipsis 20:10, al lago de fuego y azufre. Ese es su destino y él lo sabe. Pero por un poco de tiempo él está dirigiendo los destinos de este siglo, de este mundo, del cosmos, en el proceso en que la justicia de Dios cumple con todos los requerimientos para que sea perfecta dentro de la historia o la relación de Dios con la humanidad. Entonces, Satanás tiene 4 tipos de acciones con las que procura cumplir el propósito de
impedir que la gente alcance salvación. Por eso yo le digo muchas veces a los amigos, el diablo es tu enemigo. Aunque te dé un par de pesos, aunque te dé un carro bonito, aunque te dé muchas novias, aunque te dé muchos novios, aunque te dé cierto nivel de poder, aunque te dé fama, fortuna, el diablo es tu enemigo. Hay gente que van a los brujos y hacen pacto con Satanás pensando que lo van a engañar y que van a hacerle una trampa, le van a coger los cheles y le van a dar un tumbe. El diablo, el tumbe se lo inventó él. El diablo se inventó el engaño. Por lo tanto, tú nunca vas a engañar a Satanás, porque lo que tú estás aprendiendo ahora, él lo desarrolló hace mucho. La gente a veces piensa, yo he visto gente que ha hecho pacto con Satanás y después está huyendo y dice, no, yo no le hice caso a eso, que tú no le hiciste caso a eso. El que hace pacto con el diablo tiene que vérsela con él, y es mala fe, tiene malas intenciones. La obra de Satanás en la Biblia se identifica en 4 tipos de acciones. Yo intentaré desarrollar algunas, pero la voy a enunciar. La primera es la independencia de la voluntad de Dios. Satanás quiere sacarte de la voluntad de Dios, que tú te independices de la voluntad de Dios, que tú tomes rumbo propio. Segundo lugar, la obra de Satanás procura la falsificación del plan de Dios para la humanidad. En tercer lugar, el plan de Satanás o las acciones de Satanás procuran impedir la salvación a los no creyentes. Y en cuarto lugar, las actividades de Satanás se manifiestan procurando separar de Dios a los creyentes. Son 4 grandes renglones. Intentaré cubrir 2. Quizás me tenga que quedar en uno. La primera, la independencia de la voluntad de Dios. Satanás manifiesta sus actividades procurando que la gente se independice de la voluntad de Dios, se salga de la voluntad de Dios. Él procura sacar a la gente de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendecirte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La paz en tu familia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tú vivas bien, que tú vivas alegre, que tú camines directo para el cielo y que comience a disfrutar aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Pero Satanás dice, ese no es el propósito mío, es todo lo contrario. Satanás lo que quiere es la ruina, la amargura, el dolor, la muerte, la separación y como premio final la perdición eterna de cada individuo en esta tierra. Esa es su finalidad. Entonces él va a procurar, y sus acciones son definidas con el propósito de buscar que tú te salgas de la voluntad de Dios. Y un ejemplo excepcional por todas las características que tiene, es el ejemplo de Mateo 4, cuando tiene la oportunidad de tentar a Jesús. Este es uno de los pasajes bíblicos que a mí más me impresiona, porque digo que ahí el diablo se la jugó toda, se llenó de toda la unción diabólica, porque atreverse a lo que intentó con Jesús tenía que ser muy diablo. Capítulo 4 de Mateo, verso 3. Y vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Impresionante. Es bueno leer los 2 versos anteriores a este suceso.
Verso 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches sin comer. ¿Y qué le ofrece el diablo? Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, porque yo todavía no estoy convencido. Él no estaba convencido si Cristo era el hijo de Dios. Mire, como yo no estoy todavía muy convencido, es bueno que tú me pruebes si eres hijo de Dios. Entonces yo te digo que convierta. Oh, pero tú no tienes poder. Convierte esas rocas en pan y date una hartura de pan para que te mates esa hambre de 40 días. Porque hay que entregar el ayuno bien. Aleluya. De Chepa no le ofreció una sopita también, una sopa Habana, para que hiciera estómago. Tremendo eso. Satanás procuraba tentarlo, asumiendo la debilidad intrínseca al ser humano que en Primera de Juan 2:16 encontramos señalada. ¿Cuáles son? Las puertas para pecar: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué está buscando Satanás? Si analizamos todo el pasaje bíblico, vamos a encontrar un fin particular que buscaba el diablo al tentar a Jesús en esta circunstancia, en este escenario, con estas necesidades. ¿Qué quería? Satanás quería sacarlo de la voluntad de Dios. Jesús perfectamente podía convertir en pan cualquier roca que estuviera ahí. Óigame, porque la gente, y yo he referido varias veces, porque en estos días estuve estudiando un poquito del concepto que plantea la Biblia de lo que era la naturaleza de Cristo, el Dios hombre. Cristo, dice el apóstol, se despojó de su condición, renunció a utilizar su condición. Es como que tú tienes una capacidad, es como que al hermano boxeador, él está con su traje, alabando a Dios, cantando con su mujer, y viene un fresco y empieza a decir que, se lo han encontrado. Es decir, él está cantando, alabando a Dios, en la cosa de Dios, y soltó esa condición de, y ahora olvidó eso, pero los puños están ahí. Ahí están los puños, ahí están las capacidades. Eso está ahí. Entonces no se puede ignorar que están esas condiciones. Ahora, voluntariamente él renunció a eso. ¿Para qué? Para dedicar su vida para Dios. Cristo era Dios y renunció a su condición de Dios para vivir en la limitación del formato humano. La deidad de Cristo no estaba inhabilitada. En él residía todo el poder de Dios. Pero él se autolimitó a la condición de hombre. Por lo tanto, él no accesó a su capacidad. Él abandonó su capacidad y se comportó dentro de los límites de hombre. ¿Para qué? Para poder cumplir con el propósito de Dios para la salvación de la humanidad. Por tanto, cuando uno entiende eso, a uno le resulta más desafiante la oferta del diablo. Satanás le dice: tú no eres el Hijo de Dios, tú tienes hambre, hay poder en tu palabra, dile a esa bocina, conviértete en pan. No existía nada que impidiera a Jesús convertir la roca en pan. Nada. No existía. Por eso la provocación del diablo era de marca mayor. Era de alto nivel.
tú sintiendo una necesidad y tú con la capacidad, como que tú tienes hambre, pero tienes comida ahí guardada en un bolsillo, en una nevera, y entonces tú estás pasando hambre porque estás ayunando. Lo mismo que nos pasa cuando ayunamos. Hay comida en el refrigerador, hay comida en la casa, pero uno renunció a eso con tanto de sacrificarse, dominar su carne, hacer sacrificio delante del Señor para dominio de la carne. Cristo renuncia a su condición de Dios, y Satanás le dice: úsala, tú no eres hijo de Dios, tú no eres el enviado de Dios. Renuncia a eso, convierte ese pedazo de roca en pan. Y después más adelante le dice: lánzate del pináculo del templo, que te van a parar. Tú no eres el hijo de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo. Y le cita un pasaje bíblico, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Era verdad eso? Eso era verdad. Ahora, ¿qué está haciendo Satanás? Tentando, provocando al Señor. Ahora, ¿qué es todo lo que está buscando? Separar a Cristo de la voluntad de Dios. Él estaba provocando la naturaleza divina que Cristo voluntariamente había abandonado. ¿Para qué? Para que se separara de la voluntad de Dios. Yo no sé cuánto están entendiendo lo que acabamos de declarar. Cuando tú te pones a pensar en eso, entonces tú entiendes muchas cosas que pueden estar pasando en tu vida. Satanás sigue trabajando con ese tipo de instrucción contra la vida de nosotros. Nosotros somos su problema. En ese momento su problema se concentró en Cristo, porque Cristo vino a cumplir con el mandato de Dios, con la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. Pero ahora estamos nosotros. La actividad de Satanás tú la puedes identificar con lo que sea que aparezca en tu vida, que procures separarte de la voluntad de Dios. Ahí tú estás identificando a Satanás. Ahí está el diablo. No, pero que eso es mejor para ti. No me hable de que es mejor ni es peor para mí. Todo lo que me separe de la voluntad de Dios es obra del diablo. Que el Señor lo reprenda. A veces la gente pregunta a los consejeros cristianos, a los pastores y demás: yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios en tal o cual cosa. Óyeme, pero la tienen clara frente a sus ojos. Pero yo quiero saber si es la voluntad de Dios. Pero claro, todo lo que te separa del proyecto de Dios, todo lo que atenta contra el plan de salvación, todo lo que atenta contra tu estabilidad de tu relación con Dios, es obra del diablo procurando sacarte del plan del Señor. Mire, una de las actividades más difíciles para identificar a Satanás es las bendiciones materiales o los beneficios materiales. Cuando una gente consigue un buen trabajo, que le van a pagar mucho dinero, porque generalmente lo bueno la gente lo califica en función del dinero. Es bueno si hay mucho dinero. Si no hay mucho dinero, no es bueno. Y eso es mentira, eso es un concepto equivocado. Las cosas son buenas si están de acuerdo con lo que Dios ha establecido, independientemente de la cantidad de dinero que representen. Satanás le ofrece, a veces crea situaciones y la gente dice: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y yo siempre le digo a la gente: ¿de qué manera afecta eso tu relación con Dios? ¿De qué manera afecta eso a tu devoción con Dios, tu práctica diaria de la vida de fe? ¿En qué forma eso afecta lo que es tu dinámica de crecimiento espiritual? Si afecta esa dinámica,
aunque represente buen dinero, es la obra de Satanás. Todo lo que se ponga entre tú y la voluntad de Dios para tu vida es la obra de Satanás. Puede venir con la envoltura que sea, es la obra de Satanás. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso. Alguien una vez me dijo: conseguí un trabajo bueno y quiero cambiar el trabajo que tengo por un trabajo bueno que conseguí. Voy a ganar mucho dinero. Y yo le dije: qué bueno que hay bendiciones materiales ahí. Y me dice: pero nada más hay un problema. Digo: ¿cuál? Que no puedo ir a la iglesia. Yo dije: ¿cómo? Dice: sí, porque hay que trabajar los 7 días de la semana. Y yo dije: pero ¿y cómo es eso? 7 días a la semana sin ningún tipo de descanso, sin ningún break. Entonces yo dije: bueno, pudiera ser una bendición, porque la persona, el cristiano, me estaba diciendo que era una bendición de parte de Dios, que era una respuesta a sus peticiones. Bueno, una cosa bien planteada. Yo le dije: bueno, el único problema que yo tengo para ver la bendición de Dios en ese problema, en esa situación, es que por lo que te conozco, eso es un golpe mortal a tu relación con Dios y al desarrollo de tu vida en Cristo. Tú te has muerto porque no tenías ese trabajo. Tú estás vivo, bien, viste, calza y come. Por lo tanto, tú tienes que elegir entre una condición material mejor o una condición espiritual mejor. ¿Cuál eliges? Mi recomendación: garantiza tu salud espiritual, que al final es lo que más importa. Hay un pasaje que a mí me impacta ya al final de la historia de la vida de Jesús aquí en la tierra. Cuando Cristo estaba en la cruz, exclama y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, porque la copa es demasiado amarga. La tensión y la presión que siento es tan fuerte que pienso que esta limitación humana no me va a permitir resistirla. Si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa. Pero al decir esas palabras, yo me imagino que en el infierno extendieron los oídos y prestaron atención diciendo: se va a doblegar. Se pusieron expectantes, quizás diciendo: por fin lo llevamos al extremo del sufrimiento, donde no puede resistir y va a morir, va a fracasar, se va a separar de la voluntad de Dios. Pero no había terminado de completar la frase cuando Cristo dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, cuando Cristo cierra la frase, yo me imagino que el diablo se puso la mano en los oídos. ¡No! No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Aleluya! Para Cristo no había nada más supremo en esta tierra que hacer la voluntad de su Padre. Él quería hacer la voluntad de su Padre. Él quería hacer la voluntad de Dios. A él no le interesaba independizarse de su Padre. Él no le interesaba actuar por motus propio. No le interesaba. Tenía todo el poder. En él residía toda la deidad, pero a él no le interesaba salirse de la voluntad que su Padre había determinado para él en su paso por esta tierra. Para nosotros hay un mensaje muy claro y contundente. Lo supremo en la vida del creyente, lo supremo en la vida de la gente que ama a Dios, lo supremo en la vida de la gente que quiere vivir una vida agradable a Dios, es hacer su voluntad. Yo me aferro a la voluntad de Dios.
Yo camino en la voluntad de Dios. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que renuncie al pecado. La voluntad de Dios es que abandone la vida de corrupción. La voluntad de Dios es que yo me separe de la mentira. La voluntad de Dios es que yo rompa con el orgullo, la vanagloria, los deseos de la carne. Esa es la voluntad de Dios. Yo la sé. La gente, mire, yo me he puesto a pensar, la gente sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. La gente sabe, lo que pasa es que la voluntad de Dios no es agradable en muchos escenarios que se nos presentan en la vida. Cuando tú tienes que, por hacer la voluntad de Dios, renunciar a hacer una travesura que te gusta y que le gusta a tu carne, ahí la voluntad de Dios tiene problemas. Generalmente la gente, la voluntad de Dios la identifica o la asocia a lo que quiere. Si Cristo hubiera sido de esa manera, se para de la cruz, se sacude, se saca los clavos y le entra a los incircuncisos que estaban ahí, soldados romanos, maltratándolo. Él pudo haber hecho eso, tenía poder para hacerlo. Usted sabe lo que usted, teniendo todo el poder, y escuchar unos bárbaros, para no decirle otra cosa, diciéndole: si tú eres el rey, bájate de ahí, provocando. Mire, hermano, una de las cosas más terribles es la provocación, sobre todo cuando tú tienes con qué responder. Porque si tú no tienes con qué responder, no hay problema, tú te humillas. Pero cuando tú tienes el recurso para callarle la boca, al ser humano le gusta callarle la boca al otro, para que no sea fresco, para que no hable, para que no se meta conmigo, para que no hable de mí. ¿Nos gusta eso? Uno como que la carnita se siente cómoda con eso. Pero Cristo soportó, porque ¿cuál era su suprema decisión? Lo más importante en su vida: hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente que me está escuchando está aquí, está siendo víctima de las actividades de Satanás? Hoy el Espíritu Santo trae colirio a tu mente y a tu corazón para que identifiques todo lo que te lleva a separarte de la voluntad de Dios. Es obra del diablo. Que el Señor los reprenda. A Satanás no le gusta que uno hable de esa manera, se incomoda, porque cuando alguien se está escondiendo y le quitan lo que lo permite ocultarse, no le gusta, se molesta. A Satanás no le gusta que hablen de él, ni que tampoco descubran sus proyectos. Él procura que te separe de la voluntad de Dios. No lo acepte bajo ningún concepto. No se lo permitas. Dile: diablo, yo te he identificado en este día. Yo he entendido que no puedo vivir fuera de la voluntad de Dios. Es más, prefiero morirme. Prefiero morir en la vergüenza, pero nunca fuera de la voluntad de Dios. Aleluya. Porque entiendo el ejemplo de Cristo. Cristo se humilló hasta lo sumo. Tomó ese sacrificio y lo llevó hasta las últimas consecuencias. No le importó, dice el apóstol, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su majestad y se humilló hasta lo sumo. ¿Con qué propósito? Con hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estás tú haciendo para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué estás haciendo tú para vivir dentro de la voluntad de Dios? Ay, pastor, que ese hombre me gusta mucho, esa mujer me gusta mucho, pero no es la voluntad de Dios para ti, porque Dios te dijo que no te cases con no creyentes. Sí, pero es que a mí me gusta, pastor. Sí, pero ¿y la voluntad de Dios?
Dios te dijo que no haga ese negocio porque ese negocio lo deshonra. Sí, pero pastor, es que esos chelitos se necesitan para la escuela de los muchachos. Sí, pero te sacan de la voluntad de Dios. Sí, pastor, pero el Señor no se va a molestar porque yo después lo pongo, yo lo arreglo. Yo voy y le pido perdón y hago 4 noches de silicio y 7 días de ayuno y busco una hermana que me ponga un manto blanco y me dé 3 vueltas Tú puedes hacer toda la moriqueta que tú quieras. Te pueden hacer todos los ensalmos. Tú puedes hacer todas las penitencias evangélicas que te dé la gana. Pero estás fuera de la voluntad de Dios. Estás actuando en desobediencia. Te saliste del norte. Te saliste de lo que Dios determinó para tu vida. Estás fuera de la voluntad de Dios. Y es la obra de Satanás que está marcando el rumbo de tu existencia. Le está sirviendo al diablo, aunque tenga Biblias y sea miembro de una iglesia, porque te está separando de la voluntad de Dios. Satanás estimula nuestros sentidos. Él va a estimular los deseos de la carne. Él va a estimular los deseos de los ojos. Y va a estimular la vanagloria de la vida. Hay cosas que tú sabes que no es la voluntad de Dios que tú las hagas, pero dan fama, dan reconocimiento. Y tú eres débil con el reconocimiento. Satanás te la va a poner en bandeja. Porque lo que quiere es sacarte de la voluntad de Dios. Te la va a poner en bandeja. Y tú vas a decir, pero yo no estoy haciendo nada malo. Qué bueno que me reconozcan. Te saca de la voluntad del Señor y no lo puedes permitir bajo ningún concepto. Jesús le dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podrán hacer. Separado de mí, nada. Aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a mucha gente en esta hora. Yo siento la confirmación del Espíritu Santo de Dios. Una y otra vez te lo dice el Señor: separado de mí, nada podrán hacer. No te puedes separar de la voluntad de Dios. No puedes salirte del propósito para el cual Dios te ha llamado. Si te separas, el diablo te come vivo. Tú sabes que Satanás, mientras tú caminas en la voluntad de Dios, Satanás no tiene dominio sobre tu vida. A veces la gente no entiende eso. Si la voluntad de Dios es que yo camine por este escalón, Satanás puede tirar cohete a la derecha y a la izquierda. Y puede hacer bulla y centellear y cosas, pero yo voy caminando seguro. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la voluntad de Dios. Nada puede hacer el diablo cuando yo estoy caminando dentro de la voluntad de Dios. Nada. Porque todas las promesas de Dios están garantizadas cuando yo camino en la voluntad de Dios. Todas las promesas, todos los recursos de Dios están a mi favor. Hay escolta de ángeles, hay control satelital del GPS divino. Cuando yo estoy caminando en la voluntad de Dios, hay garantía. Ahora, la estrategia de Satanás es: bájate un escalón. ¿Tú no ves que es lo mismo? Mira, son del mismo tamaño, casi son del mismo tamaño. Bájate de ese escalón. Ay, sí, pero Satanás, esta es la voluntad de Dios. Aquí es que Dios me quiere en el orden que Él estableció para mí. Pero bájate uno. Es más, súbete uno. Para que tú veas que a mí no me importa si es para abajo o es para arriba. Lo que yo no quiero que tú tengas eso. Porque Dios te dejó en ese. Porque a Él no le gusta que a ti te vean, ni a ti te conozcan, ni a ti te reconozcan y vean la belleza, la grandeza, las capacidades, lo que tú tienes. Y tú te lo crees porque eso es deseo de los ojos, eso es deseo de la carne y eso es vanagloria de la vida. El Señor va a entender, yo me puedo mover un poquito. Entonces, cuando te separó de la voluntad de Dios, le dice al francotirador que está allá arriba: tírale ya, que se movió de la cobertura de Dios y ahora está
vulnerable a lo que nosotros podemos hacer. ¡Aleluya! Esa es la obra, esa es la actividad de Satanás. Todo lo que te separe de la voluntad de Dios es una actividad del diablo. Todo lo que te separe de la voluntad de Dios, y yo quiero que tú se lo digas a alguien, todo lo que te separe de la voluntad de Dios es del diablo. Todo. Todo lo que te separe de la voluntad de Dios es del diablo. Ahí está la actividad del diablo. Cierro con las palabras maravillosas del apóstol Pablo a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Todas esas son cosas que te llevan a salirte de la voluntad de Dios en un momento determinado. Y dice Pablo, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, hambre, desnudez, peligro o espada? Y me gusta, me fascina lo que dice el verso 38. Porque estoy convencido. Aleluya. Aleluya. Porque estoy convencido. Y cuando tú haces una declaración con esa autoridad, se establece esa autoridad arriba y abajo, en la esfera material y en la esfera espiritual. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Nada te puede separar de la voluntad de Dios. Nada. No existe en esta tierra ni fuera de esta tierra nada que te convenga más que caminar en la voluntad de Dios. No existe, ni puede existir. No puede existir nada. Óigame, nada. Hay gente que dice, si Dios no me contesta en 2 semanas, yo no sé qué va a hacer de mí. El diablo dice, wow, carne frita en 2 semanas. Me lo voy a comer frito. Le voy a enseñar lo que es respetar al infierno. Con tu boca estás estableciendo el límite de tu resistencia espiritual. ¿Qué quiere el Señor? Que tú le digas, mira, el Señor me contesta en 2 semanas, le sirvo. Me contesta en 3, le sirvo. Me contesta en 1 mes, le sirvo. Le contesta en 3 meses, le sigo sirviendo. Me contesta en 1 año, vuelvo y le sirvo. En 5 años sigo sirviéndole. En 10 años le sirvo con más gozo. Y si no me contesta, le pregunto en el cielo, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué? ¡Aleluya! Estoy convencido que nada me puede separar de la voluntad de Dios. Es que nada, vengan vientos, vengan tempestades, venga hambre, venga tribulación, venga escasez, que venga el diablo con la ropa que venga, que se ponga mini o se ponga pantalón, lo que quiera ponerse, no me voy a separar de la voluntad de Dios. Aleluya. Que yo sé que Dios quiere lo mejor para mi vida. Yo sé que lo que Dios tiene para mí es lo mejor, lo que más me conviene. Aunque el diablo hable disparate. Porque su trabajo es hablar mentira. Cuando habla mentira, dice el apóstol Juan, su marca registrada. La actividad del diablo se identifica
cuando aparecen situaciones que pretenden separarte de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú vivas una vida de obediencia a Él, comenzando con el reconocimiento de tu pecado y el arrepentimiento para salvación. Esa es la voluntad de Dios. Comienza con el reconocimiento de que eres pecador y que necesitas arrepentirte de tu pecado, y que tomas la decisión de a partir de ese día servirle al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y vivir en una vida de obediencia a Él. Esa es la voluntad de Dios para ti. A los amigos yo se lo digo, hoy puedes entrar en la voluntad de Dios. La vida que llevas de independencia de lo que Dios piensa y de lo que Dios hace no es una vida dentro de la voluntad de Dios. Tú necesitas vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y comienzas reconociendo tu pecado, aceptando a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y alineándote con el propósito de Dios para ti. Es lo que más te conviene, y te lo ofrecemos en esta noche. Que Dios te bendiga.